Mi experiencia básicamente ha sido a través de la conservación de la naturaleza. Yo empecé en los años, pues hace ahora 50 años, ¿no? En el año 66, a trabajar con Javier Castroviejo en el estudio del Urogallo, desde las montañas de los Ancares en Lugo hasta el Alto Pallars y la zona del Valle de Cardós, en la frontera, aquí en el límite del Valle de Arán con Andorra. Y en aquellos momentos, pues claro, imaginaros lo que era todas estas cordilleras pirenaicas y cantábricas en los años 70, ¿no? Todavía había una gran población de pastores, de personas, enormes amigos, me acuerdo, pues no sé, José Caminal, de todos los amigos de Bajergue, de Mongarri, que estaba todavía habitado en la Val d'Aran, y toda esa información que ellos tenían, no solo personal, sino de sus padres, de sus abuelos, la enorme cultura de transmisión oral, ¿no?, de la gente del campo, pues era realmente una riqueza increíble, ¿no?, para nosotros, y si tenías tiempo de convivir con ellos, que además había una enorme familiaridad y solidaridad de invitarte a sus casas, de invitarte a cenar, a dormir y por tanto tener muchos ratos de recibir información. El tema de la transhumancia en la península ibérica se remonta por lo menos a hace 7.500 años. Nosotros ahora mismo estamos financiando, la Asociación Transhumancia y Naturaleza Nuestra, una excavación en la zona de Benasque, muy cerca del túnel de Viella, una cueva que tiene 7.200 años de antigüedad, con una ganadería ya muy evolucionada, en la cual los pastores no subían animales preñados a la montaña para evitar mortandad de corderos, ¿no?, con los fríos del verano y los problemas de la transhumancia. O sea, que ya tenían perfectamente regulada la monta, la preñez de los animales en el invierno, para subir solo ya corderos muy desarrollados a la montaña. Nuestra cultura, como sabéis, es de Oriente. La domesticación comienza hace unos 10.000 años en los montes Zagros, entre Irán e Irak, y se extiende rápidamente hacia Anatolia, y de Anatolia, de la parte turca asiática, pasa a través de las islas del Mediterráneo, pues llega hasta el Valle del Ebro, que en aquel momento todavía se podía remontar fácilmente hasta Zaragoza. Los barcos fenicios, por ejemplo, hace 3.000 años subían sin problemas hasta Zaragoza remontando el Ebro, y ahí surge en ese momento, hace unos 7.500 años, la gran ganadería de ovino, que encuentran en la península unas condiciones óptimas por su clima, por sus pastos finos, su riqueza, que era ni más ni menos que la riqueza que habían creado los herbívoros salvajes. Los herbívoros salvajes que, al acabar la glaciación, son prácticamente exterminados por los hombres paleolíticos, ya con técnicas muy avanzadas de microlitos, de caza a través de despeñar la gran fauna, etcétera. Y esta gran fauna, que escasea mucho a finales de la glaciación, hacia los años 10.000 antes de Cristo, es sustituida súbitamente por la ganadería, ¿no? Y pasa, todavía en esta cueva de Benasque hemos encontrado unos casos de violencia extrema de los cazadores paleolíticos, que asesinan a los pastores, los machacan, los huesos destrozados, puntas de flecha atravesando los cráneos, etcétera. O sea que ese fue también un momento álgido de cambio de cultura, una cultura que, la cultura neolítica, es realmente la que todavía se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Pero, para volver al tema, en Castilla, en Cataluña, en tiempos ya de principios del siglo XIII, con Jaime I, se consolida la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que protege a todos los ganaderos del antiguo reino de Aragón,
con unos jueces que tenían la obligación de mediar en sus conflictos, de ayudarles a conservar las cabañeras, los caminos de los ganaderos. Y posteriormente en Castilla, en 1273, a imitación de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, pues surge el Concejo de la Mesta, que protege ya a todos los ganaderos castellanos. Desde aquel momento, mediados del siglo XIII, finales del siglo XIII, se establece ya la red de vías pecuarias, la gran red de vías pecuarias, que permiten moverse a los ganaderos libremente por todos los reinos de la península. Esto tiene una importancia enorme a nivel cultural, el consejero lo ha comentado un poco, a nivel de lengua, a nivel de comercio. Los ganaderos trashumantes podían llevar sal, que era un bien preciadísimo en la Edad Media, no tenían que pagar impuestos más que a los gobernantes reales, con lo cual tenían libertad de tránsito respetando las 5 cosas vedadas, ¿no? Tenían la limitación exclusivamente de no entrar en los cultivos, de no entrar en los prados de guadaña para preservar las zonas de pastos de verano que había que segar, preservar los huertos y las viñas, y no siendo esas 5 cosas vedadas, tenían libertad absoluta de moverse por toda la península. La transhumancia comienza su gran fase de perder su importancia, su valor histórico y cultural y económico a raíz sobre todo de la Guerra de la Independencia, porque la oveja merina, que era la única oveja de lana fina que se conocía en el mundo y que había sido monopolio de los reyes de la península, de los reyes de España desde el siglo XIII, y se exportaba sobre todo a Flandes, a Inglaterra, etcétera. Estos grandes rebaños son expoliados por los franceses de Napoleón. Hay una cláusula ya secreta en el Tratado de Basilea de finales del siglo XVIII por el cual la República Francesa puede extraer de la península anualmente 1000 carneros para mejorar las razas francesas, pero posteriormente ya en la Guerra de la Independencia de 1808 más o menos a 1815, tanto los franceses como los ingleses se llevan prácticamente todo lo mejor que había en oveja merina, los ingleses a Sudáfrica y a Australia, y los franceses pues lo distribuyen por toda Europa. En ese momento se pierde el monopolio de las lanas finas, se pierde pues toda la industria textil que hay en declive, y comienza ya, al haber ya mucho menos ganado y mucho menos interés en los grandes rebaños que necesitaban moverse entre el sur y el norte para adaptarse a las condiciones climáticas, comienza un declive grande de la transhumancia. Sin embargo, a finales del siglo XIX surge el gran problema que arrastramos todavía, y es la aparición del tren. El tren que comienzan a cerrarse ya, a completarse todas las líneas, igual que ahora las líneas del AVE o de las autovías. En aquel momento, a finales del siglo XIX, claro, la gran revolución que supuso el tren, de tener que ir andando, o en caballo, en mulo, o en carros, para todo el comercio nacional, que de repente se pasara a poder trasladarlo facilísimamente en ferrocarril, también con trenes especiales para el ganado. Esto ecológicamente tuvo una consecuencia gravísima, y es que las transhumancias que duraban 5 semanas, 6 semanas, atravesando toda la península, pasaron a poderse hacer en un día. Se cargaban los trenes en estaciones de embarque especiales que tenían unas rampas para que las ovejas pudieran distribuirse en tres pisos en los vagones, y en un solo día esos trenes, por la noche o en 24 horas, llegaban a las estaciones de destino en las montañas, en Soria, en León, en La Rioja, en Teruel, y soltaban ahí el ganado.
Esto que parece que no tiene importancia y que simplemente es una enorme ventaja y ayuda para los pastores, ahorrándoles un mes de viajes penosos por las cañadas, desde el punto de vista ecológico tiene una consecuencia fatal, que es que como en las montañas el ganado no puede llegar hasta finales de junio, cuando se ha quitado ya la nieve y ya ha nacido la hierba y hay una capa de hierba suficiente para que paste el ganado, los rebaños tienen que permanecer un mes o 5 o 6 semanas más en el sur, desde finales de abril, que salían antes, hasta mediados de junio. Esta época de finales de abril y mayo es una época, como sabéis, crucial para todo, para los pastos que están espigando, que están comenzando a regenerar todo el stock de semillas en el suelo, para la fauna, es la época en que están criando todas las aves en el suelo, las perdices, las codornices, las abutardas, los sisones, los aguiluchos, las gangas, ortegas, etcétera, etcétera, la enorme riqueza ecológica que tenemos en la península ibérica, pero también es la época en que, aunque se secan los pastos, el arbolado, que tiene una raíz mucho más profunda y bombea agua del subsuelo, se desarrolla. Después del invierno, que es una época de poco crecimiento del arbolado por las noches largas y el frío, sin embargo, en esa época, abril-mayo, es cuando rebrotan realmente todas las bellotas de las encinas, de los alcornoques, todo el crecimiento de los olivos silvestres, de los robles, etcétera, ¿no? Si resulta que en esa época, abril, mayo y principios de junio, el ganado permanece en el territorio, acaba con los renuevos. Por eso ahora mismo en la península tenemos un problema gravísimo de regeneración del arbolado. Tenemos unos bosques espectaculares, pero en general de más de 100 años de antigüedad. Y entonces eso es un problema también muy grave. Muy grave además en un momento de cambio climático, que es un poco también va a ser un poco la línea de lo que vamos a hablar hoy. Porque si resulta que la vegetación, que la fauna, que los ecosistemas, que la biodiversidad no le dejamos adaptarse al cambio climático que estamos sufriendo, en el que ya se habla de que vamos a tener unas temperaturas superiores a entre 2 y 4 grados a las temperaturas actuales, esa biodiversidad y esa riqueza que tenemos todavía se va a perder. Esta es una previsión de cuál va a ser las zonas más afectadas por la sequía y la falta de humedad en las próximas décadas en Europa, en toda Europa. Y vemos que la península ibérica, prácticamente toda Cataluña, exceptuando partes del Pirineo, va a sufrir más de un 40 o un 50% de pérdida de humedad respecto a los parámetros a los que estamos acostumbrados, ¿no? Estos son los índices de aridez. Aquí veis con unas proyecciones realmente muy, muy graves. Y esta imagen son precisamente la red Natura 2000, ¿no? Todos los ecosistemas que tenemos protegidos en la península en cumplimiento de las directivas europeas y que cubren más del 30% del territorio nacional. Si os fijáis, prácticamente todos los espacios protegidos se alinean de este a oeste. Por ejemplo, desde Gerona, a través de toda la cordillera pirenaica, el sistema de la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, el sistema central, las montañas de Teruel, de Aragón, la gran Sierra Morena. Y los puntos rojos son las estepas, las zonas esteparias, que tienen una importancia mundial porque en nuestra península se conservan las mayores concentraciones del planeta por ejemplo, de abutardas, de sisones, gangas, ortegas, aguiluchos, etcétera, ya que las estepas, que antes se extendían con abundancia inmensa de fauna desde Corea hasta la península, son las zonas que más se han degradado durante las últimas décadas por la intensificación agrícola, los pesticidas, los laboreos. Y en estas zonas de la península ibérica, este pequeño rincón de Eurasia, tenemos pues la responsabilidad de conservar realmente especies únicas a nivel del planeta, ¿no? Pero mientras que
las alineaciones de las cumbres, de las cordilleras, de los valles son este-oeste, tenemos la ventaja de que la red nacional de vías pecuarias, de caminos ganaderos, se alinea básicamente norte-sur. Esto supone que tenemos 125.000 kilómetros de caminos ganaderos. Este escudo es el del Concejo de la Mesta de Alfonso X el Sabio, con Castilla, León y las ovejas y las vacas como símbolo del Concejo de la Mesta, ¿no? La gran agrupación de ganaderos de Castilla. Esta red de vías pecuarias, milagrosamente, se ha conservado hasta nuestros días, algo degradada, puede decirse que se ha perdido a lo mejor un 30%, pero sobre esa enorme longitud de 125.000 hectáreas y 125.000 kilómetros y 420.000 hectáreas de superficie, que equivale al 1% de la superficie peninsular, estamos hablando de un patrimonio, como ha dicho el consejero, absolutamente increíble, un regalo que nos viene de las épocas medievales, bienes de dominio público, inembargables, imprescriptibles, es decir, incluso aunque se hayan ocupado durante los últimos 50 años, se hayan degradado, se pueden recuperar fácilmente con el apoyo de la ley que conseguimos que aprobaran las Cortes en marzo de 1995, y que por tanto constituyen, desde el punto de vista ecológico y ambiental, unos corredores, como también ha dicho el consejero, unos corredores ecológicos que unen desde Gibraltar y desde las montañas del sur de Andalucía hasta la cordillera pirenaica y hasta las montañas cantábricas, ¿no? Esto permite, por una parte, lógicamente, que los ganaderos puedan moverse libremente por todo el territorio con sus rebaños, aprovechando unos pastos comunes, 420.000 hectáreas de pastizales naturales impresionantes en las diferentes épocas del año. Lógicamente se van secando primero en las zonas del sur, pero según van ascendiendo los rebaños a 20 kilómetros por día, andando tranquilamente por las cañadas, llegan en 5 semanas, 6 semanas a las montañas, que están precisamente en plena floración al quitarse la nieve. Por tanto, el uso ganadero es imprescindible para conservar estas cañadas. Si no hay uso ganadero, que vayan pastando, que vayan abonando, que vayan distribuyendo las semillas a lo largo de las cañadas, estas se pierden. Se van llenando de monte, de arbolado, son intransitables, o bien los agricultores y ganaderos locales las van invadiendo y las van destruyendo, ¿no? Hay que pensar a nivel ecológico que cada rebaño de 1.000 ovejas, que se ha mencionado también hoy mucho aquí en la charla anterior sobre los rebaños de las casas del Pirineo, cada rebaño de 1.000 ovejas traslada diariamente 5 millones de semillas, porque cada oveja aproximadamente viene a consumir unas 5.000 semillas diariamente pastando, y produce unos 3 kilos de abono del estiércol que va digiriendo, ¿no? Multiplicado por 1.000, que es un rebaño normal, un rebaño de 1.000 ovejas, estamos hablando de 5 millones de semillas diariamente transportadas por el rebaño y de 3 toneladas de abono transportadas por el rebaño. Si el rebaño es trashumante, esto supone que como va rumiando, como son rumiantes las cabras, las ovejas, las vacas, van rumiando a lo largo del camino, y la rumia tarda 3 o 4 o 5 días en digerir las semillas, etcétera, esas semillas van a ser excretadas a 50 o a 80 o a 100 kilómetros del lugar donde fueron comidas. Es decir, desde el punto de vista ambiental, la importancia que tiene el traslado de esas semillas
para adaptarse a las diferentes condiciones climáticas del futuro, pasando de valles a nivel del mar prácticamente, o 200 metros sobre el nivel del mar, inmediatamente en un día o en dos cruzando una meseta a 500 o 600 metros, pocos días después una montaña a 1500 o 2000 metros de altitud, puesto que nuestro territorio continuamente a través de los barrancos y los valles y las mesetas está muy quebrado. Esto permite que muchísimas de las especies que se irían a extinguir en un futuro inmediato debido al cambio climático encuentren nuevas condiciones, encuentren nuevos nichos para sobrevivir. Desde el año 1992, coincidiendo con la cumbre de Río de Janeiro, donde se aprobó el Convenio de la Biodiversidad, en el cual todos los países signatarios, prácticamente 180, 200 países a nivel mundial, se comprometieron a conservar las culturas antiguas. Es el artículo 8J del Convenio de la Biodiversidad, que dice que puesto que las culturas antiguas han demostrado a lo largo de los siglos ser sostenibles, se encarece a todos los países signatarios a conservarlas urgentemente porque son la garantía del futuro. En ese momento nosotros fundamos la Asociación Concejo de la Mestra, luego la Asociación Transhumancia y Naturaleza, para fomentar la transhumancia en España, que estaba prácticamente desaparecida, ya que primero en tren y luego en camión pues se habían dejado de usar las cañadas. Esta cañada, por ejemplo, es la Real Leonesa Occidental, que llega desde Huelva hasta las montañas de León, y tiene casi 100 metros de anchura. Hay caminos laterales que son muy prácticos también para los ganaderos, para llevar el coche de apoyo, y lo que también comentaba el consejero, usos complementarios, pues como el recreo de la gente que vive cerca. Aquí vemos a las señoras disfrutando con los niños del paso de los rebaños. Pero también hay transhumancia no solo de ovejas, sino de vacas, tanto vacas bravas. Este rebaño, por ejemplo, son 600 vacas bravas, vacas de lidia, que van desde Jaén hasta Teruel. Todos los años hacen 4 semanas de transhumancia en el mes de junio y otras 4 en el mes de noviembre de regreso, y también podéis valorar aquí un poco, por el paisaje espectacular, ¿no?, de Sierra Morena, la importancia que tiene esos movimientos del ganado. Esta zona, por ejemplo, que es cerca de Andújar, es una de las únicas zonas donde queda el lince ibérico, ¿no? Y depende en gran parte del pastoreo para que haya mucho conejo en los pastos y que ese conejo a su vez sirva de alimentación al lince ibérico o al águila imperial. Las fiestas que también se organizan al paso de los rebaños. Aquí también en Cataluña empieza ya a resurgir este interés por la ganadería tradicional. Este es el Puerto del Pico, en Gredos, y de aquí precisamente salimos este domingo para ir a pasar Madrid en una fiesta de la transhumancia que hacemos todos los años desde el año 94, para también reivindicar delante de la gente de las capitales y de las ciudades que existe también otro mundo, muchas veces desconocido para ellos, que está ligado a la ganadería y a la conservación de los paisajes y la biodiversidad, ¿no? La enorme cultura también que conservan nuestros pueblos en cuanto a trajes típicos, a gastronomía, y la importancia también que los niños y las niñas de las zonas rurales valoren esa cultura y la recuperen, puesto que de ellos es el futuro, ¿no? Estos, por ejemplo, es una pequeña relación de los chicos del pueblo donde yo vivo, en Cabezón de la Sal, en Cantabria, que ahora, el Día del Pilar, celebran una fiesta de las vacas de la zona, que son las vacas tudancas. Esta raza, bueno, eso también habría que comentar, que dentro de esa enorme cultura ganadera que tiene nuestro país, tenemos también la mayor diversidad, no solo de especies salvajes y de fauna y flora, sino también de razas ganaderas. Las razas ganaderas que, a su vez, como la oveja merina que ya he comentado, han contribuido a la riqueza y a la diversidad a nivel de todo el planeta, ¿no? Esta raza, por ejemplo, la tudanca, se ve el toro un poco detrás del chico. Fijaros que uro, prácticamente es un uro primitivo, ¿no?, de los uros que exterminamos en
en estado salvaje desde el siglo XV o XVI, conserva todas las características de los suros salvajes. Los toros son, como veis, un poquito tapado, negro, con esas preciosas rizos en la frente y una lista blanca en el lomo, y las hembras son grises. De hecho, las llaman tasugas. Aquí veis el toro a la izquierda y a la derecha la hembra gris, ¿os dais cuenta? Y veis al lado del toro, veis el becerro, que es rojo. Esta era la característica del uro salvaje. Toros negros, vacas grises, tasugas las llaman en Cantabria porque son del color del tejón, el tejón le llaman allí tasugo, y becerros rojos, igual que si fuera un ciervo o un corzo, porque las madres durante varias semanas después del nacimiento les dejan tapados entre la hojarasca de los hayedos, de los robledales, y es justo un color críptico que hacía pues que los depredadores, los lobos, osos, etcétera, no encontraran al ternero, ¿no? Pero también el mensaje que quiero transmitir es que tenemos una juventud de familias ganaderas impresionante, con un interés, con un orgullo de su cultura, de trabajar con sus padres, de manejar subirse al pesebre para cebar a los animales cuando son tan pequeños que no pueden ni siquiera llegar ellos por sus propios pies, pero que esos niños, una vez que llegan al instituto, con 10 o 12 años, pues realmente olvidan por completo esa cultura porque nadie se la recuerda, nadie se la enseña, y lo que hacemos es niños y niñas que podían mantener la vida en los pueblos, evitar el despoblamiento. Ahí veis también el toro, al fondo a la izquierda, en la esquina de arriba a la izquierda, las vacas, el toro negro con el hocico blanco, típico también del uro salvaje, la vaca gris y los becerros que ya están cambiando el pelo, les queda algo de rojo en la frente, pero ya cambiando el pelo a gris porque son terneras, son hembras. Si fueran becerros macho estarían cambiando a negro, ¿no? Y esta es la fiesta que organizamos en octubre desde el año 94, reivindicando precisamente la recuperación de las cañadas, y que fue un éxito total porque solo 6 meses después ya habíamos conseguido que las Cortes Generales aprobaran la nueva ley de vías pecuarias, una ley muy moderna que considera ya las vías pecuarias como corredores ecológicos fundamentales para la biodiversidad, para la ganadería extensiva. Y fijaros qué docilidad, que estos animales que están salvajes prácticamente desde el mes de abril hasta el mes de noviembre en las montañas, sin embargo pasan por entre cientos de miles de personas por las Cibeles. Allí al fondo veis la Puerta de Alcalá de Madrid y las Cibeles a la derecha con los surtidores de agua y el ganado pasando tranquilamente entre la gente, ¿no? Esa es otra de las características de nuestra ganadería, ¿no? Tenemos más de 40 o 50 razas de ovejas, 40 razas de vacas, 20 y tantas razas de cabras. Todo eso supone una riqueza inmensa para el futuro, no solo de nuestro país, sino en general de todo el mundo, ¿no? Puesto que uno de los problemas grandísimos del futuro para la humanidad, como sabéis, que ya lo estamos padeciendo, es la soberanía alimentaria, el garantizar que los 9.000 millones de personas que vamos a ser en las próximas décadas tengan una alimentación sana, una alimentación independiente, que no dependan de las multinacionales, de las grandes empresas, de los regadíos, de los transgénicos, y para ello hace falta razas antiguas y muy bien adaptadas al terreno. Pensar, por ejemplo, que una vaca tudanca, una vaca morucha, una vaca avileña, me imagino que aquí las pirenaicas también, pueden vivir 25 años pariendo un ternero todos los años. Son un poco lentas, hasta el tercer año a lo mejor no paren por primera vez, pero luego todos los años paren su ternero, su becerro, con lo cual eso supone una inmensa riqueza y una inmensa garantía de alimentación sana y de conservación de los ecosistemas. Imaginar además la enorme cultura también de la propia vaca, una vaca que tenga 20, 25 años y que haya trashumado cientos o miles de kilómetros entre valles y montañas, el conocimiento que ese animal tiene de dónde están las mejores zonas de pasto, dónde hay que sestear, dónde es el sitio ideal para pasar, refugiarse de la nieve, refugiarse del viento, y que eso mismo se lo transmite a sus crías.
O sea que también, frente a la ganadería intensiva, en la cual las vacas se cubren antes de llegar al año y se sacrifican con 6 años, de hecho, cuando las vacas locas, recordar que querían matar todas las vacas europeas de más de 4 años, ¿no? Porque ha sido la inmensa tragedia para la ganadería extensiva, que por suerte pues no llegó a cumplirse. Bueno, pues estoy terminando. La conservación de los encinares, como os decía, que requiere que el ganado desaparezca a partir del mes de abril o de mayo. También la parte cultural que tiene el que los pastores estemos atravesando todo el país, pasando por ciudades. Por aquí está la muralla de Ávila, por aquí pasaremos el miércoles próximo. Salimos de Gredos y cruzamos esta cañada Soriana Occidental. Esta nace en Portugal, en el Algarve, cruza por Badajoz, Cáceres, etcétera, y llega hasta La Rioja por el puerto de Santa Inés y el puerto de Piqueras. La complementariedad que decíamos, que esas cañadas pueden usarse para turismo, senderismo, para ciclismo, etcétera, cruzando ríos y montañas, lo que os decía del cambio el problema de los abrevaderos, que es el mayor problema que tenemos ahora. Necesitaríamos tener agua cada 6-8 kilómetros para que el ganado beba y vaya tranquilo. Llegando a los hayedos de La Rioja, fijaros la diferencia de un ecosistema, es el mismo rebaño, pasando de los encinares, atravesando todo el sistema central y llegando a los hayedos de La Rioja, ¿no? Esta niña, en un pueblo que se llama Monterrubio de la Demanda, se nos unió, al pasar el pueblo, se nos unió, le dimos un palo para que se apoyase y estuvo todo el santo día con nosotros y no había forma de que sus padres se la llevaran, ¿no? O sea que es también esa cultura, esa genética, esa sangre que llevamos después de 7.000, 8.000 años de ser ganaderos, ¿no? Que también hay que recuperar. Y también, por supuesto, y para terminar, el problema de los incendios, con esa sequía cada vez más grave y esas temperaturas cada vez más prolongadas, con un crecimiento de 4, 6, 8 o 10 toneladas de materia seca todos los años, debido a la enorme productividad que tenemos en primavera de pastos y matorrales, cuando vienen ya los calores de abril y de mayo. Si eso no se controla de una forma rentable y sostenible, vamos a arder por los 4 costados, ¿no? La única forma de conservarlo de una forma rentable y sostenible no es con desbrozadoras, con maquinaria pesada, con helicópteros, con aviones, sino generando empleo en el medio rural, y ese empleo básicamente tiene que pasar por la ganadería extensiva. Y el último problema pues es que las comunidades autónomas han legislado cada una de una forma distinta, que tienen diferentes medidas sanitarias, y por eso una de nuestras reivindicaciones es por una ganadería sin fronteras políticas, ¿no? Los ganaderos transhumantes pasaban a Francia por las facerías, todavía se conservan aquí muchos acuerdos con Francia, de ganaderos de Francia que pasan a nuestro Pirineo, a Portugal, etcétera, y precisamente la ganadería extensiva y la transhumancia deben de ser un ejemplo de colaboración, de solidaridad entre todos y, como he dicho, contribuir a nivel mundial, trabajando localmente, ya que nuestro país es el único que tiene una ley de vías pecuarias a nivel mundial, contribuir a que países de África, de Asia, de América puedan aprovechar esa cultura y esa riqueza que tenemos en nuestro país para enfrentarnos a un futuro incierto de cambio climático y de problemas sociales y económicos cada vez más terribles. Muchas gracias.